Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Feliz año nuevo. Espero que hayan recibido el año en familia, reunidos, en armonía en casa y estén listos para recibir la palabra de este año 2021. Quiero, antes de empezar, nuevamente felicitar a nuestro hermano Gustavo Riascos, que fue el que contestó de manera acertada las 5 preguntas de 4 conoces de Biblia que enviamos hace unos días. Así que felicitaciones a nuestro hermano Gustavo Riascos por sus acertadas respuestas. Espero que en la próxima puedan ser más de 7 los que participen y colaboren participando en esta actividad de 4 conoces de Biblia. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra para este año 2021? Es una palabra que proviene del apóstol Pablo, que le habló a los filipenses, pero yo quiero trasladar esa palabra a la vida de un personaje conocido por todos. Pero primero vaya en sus Biblias al libro de Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos 13 y 14 de Filipenses 3. ¿Ya llegó? Filipenses 3, 13 y 14 dice así el apóstol Pablo hablándole a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos 2 versículos importantísimos nos enseñan 3 grandes cosas que Pablo hizo que están en una. Pablo dice: una sola cosa hago, pero dentro de esa cosa que dice Pablo que hace, hay 3 aspectos importantes de las que yo quiero hablar a ustedes y que sean para ponerlas en práctica en este año 2021. Una sola cosa, 3 componentes. La primera de esos 3 componentes, dice la Biblia, a través del apóstol Pablo, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es el primer punto. El primer punto es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amado hermano, sé que el año 2020 fue un año difícil, fue un año duro, fue un año de muchas pruebas, de muchas cosas negativas, aún de pérdida de seres humanos cercanos y lejanos, con las cuales tuvimos tiempos de alegría en su momento. Se han perdido muchas vidas y se han perdido muchas todavía, porque esta pandemia todavía sigue azotando al mundo. Pero el apóstol Pablo nos anima a que comencemos a dejar lo que queda atrás. Dice olvidando, pero me gusta cómo dice la Biblia. Dice olvidando ciertamente, porque hay gente que no olvida ciertamente. Hay gente que todavía alberga recuerdos en su corazón, buenos y malos, ¿no?, por muchos años, y que a veces en ciertos momentos salen a relucir. Y el apóstol Pablo nos anima a que olvidemos ciertamente, olvidemos de verdad, olvidemos en serio, ¿no?, olvidemos las cosas que quedaron atrás, ¿no? Una de las cosas que quiero transmitir con este primer punto es la vida de Eliseo con Elías. ¿Cuántos conocen a estos 2 grandes profetas que fueron usados por Dios, ¿no? Y en la vida de Eliseo quiero que lo veamos de sus inicios. Vaya conmigo en sus Biblias a lo que dice, vaya conmigo en sus Biblias a el libro de Reyes. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? El profeta Elías fue aquel que Dios respaldó enviando fuego del cielo en el monte Carmelo para llevarse el holocausto. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Después de allí la Biblia dice que él degolló a 450 profetas de Baal y de Aserá. Ese fue el gran profeta Elías, un profeta que fue respaldado por Dios.
usado por Él y que siempre ha sido recordado a través de la Biblia como uno de los grandes profetas, ¿no? Vaya conmigo a Primera de Reyes 19:19. Primera de Reyes 19:19, porque quiero ilustrar este primer punto de olvidando ciertamente lo que queda atrás con la vida de Eliseo. Primera de Reyes 19:19 dice así: partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Este fue el inicio de lo que posteriormente vendría a ser el ministerio de Eliseo. La Biblia dice que Elías vino a él, puso sobre él su manto, y en esa época que un profeta pusiera su manto sobre otra persona era señal de que estaba traspasándole su ministerio. La Biblia dice que entonces Eliseo tomó de los bueyes que tenía, mató a 2, y el arado que tenía, dice que lo usó como leña para cocer la carne que repartió en el pueblo, y entonces se fue. Aquí lo que quiero resaltar fue lo que hizo Eliseo en ese versículo 21. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Es decir, Eliseo tomó lo que representaba para él su modo de vida, su manera de sustentar su familia. Su arado tenía 12 yuntas de bueyes. No cualquiera tenía esa cantidad de yuntas en esa época, lo que indica que Eliseo era un hombre que económicamente estaba bien. Pero la Biblia dice que al aceptar seguir a su maestro Elías, dice que tomó 2 de los bueyes, los mató, y el arado, que era su herramienta para hacer el dinero en esa época, lo tomó como leña para cocer la carne, repartirla en el pueblo, y entonces siguió hacia adelante. ¿Qué estaba haciendo Eliseo al hacer eso? Él estaba olvidando ciertamente lo que quedaba atrás. Estaba dejando su estilo de vida, estaba dejando su familia, estaba dejando cosas que para él eran importantes. Dice, y él olvidó todo eso por buscar o por seguir al hombre de Dios. Y ese es el primer punto que yo quiero que tú desarrolles en este año 2021. Que olvides ciertamente las cosas que quedaron atrás. Sé que quedaron familiares que tal vez fallecieron en esta pandemia, negocios que tuviste que cerrar, empleos que tal vez tuviste que dejar o que te despidieron porque no había de otra y había que reducir personal. Tal vez has perdido cosas en este pasado año 2020, pero Dios te dice: olvídalas y sigue adelante. Yo tengo cosas preparadas y guardadas para ti. ¿Cuántos creen y confían en eso? Aleluya. Que eso fue lo que hizo Eliseo. Eliseo se aseguró de que no había motivos para volver atrás. Lo que tal vez podía animarlo a volver era su estilo de vida, su trabajo. Bueno, su arado, dice la Biblia que lo tomó por leña. Besó a su papá y a su mamá y se fue, ¿no? a seguir lo que Dios tenía para él. Mira lo que dice en ese mismo, a ese propósito, vaya conmigo a Isaías 43. Isaías 43, versículos 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios diciéndonos:
no te olvides de las cosas pasadas ni traigas a memoria eso. Yo tengo otras cosas para ti. Pero dice como signo de interrogación, dice, no la conoceréis, dando a entender que la única manera de que tú puedas recibir las cosas que Dios tiene y que están más adelante para ti, las podrás ver si haces el esfuerzo para alcanzarlas. Eso fue lo que hizo Eliseo. Eliseo dejó su estilo de vida, dejó su familia por seguir o por buscar lo que Dios tenía para él. Y muchas de las cosas que no permiten que mucha gente avance es porque están estancadas en el pasado. ¿Conoce gente que están estancadas en el pasado? Personas que siempre andan recordando las cosas del pasado, buenas o malas. Gente que viven del pasado, de cosas que pasaron por muchos años, que tal vez fueron malas y otras buenas, pero eso no te permite ver hacia adelante. Nadie puede correr con eficacia mirando hacia atrás. Por eso Dios nos puso los ojos adelante, para que estemos prestos a avanzar, a seguir adelante, a las cosas que están delante de nosotros. ¿Recuerdan cuando el padre recibió al hijo pródigo? No lo recibió recriminándole el pasado por las cosas malas que hizo, sino que lo recibió y dejó atrás el pasado, dejó atrás las cosas negativas que su hijo había hecho y lo recibió. Usted conoce la historia, ¿no? Y es lo que Dios nos anima a hacer, dejando atrás, pero dice que ciertamente, no como algunos que no lo dejan ciertamente, sino que tienen la memoria de cosas pasadas fresquecitas en su memoria, listas para salir en cualquier momento. Pero no, el apóstol Pablo nos dice, y fue lo que se tradujo en la vida de Eliseo, dejando ciertamente las cosas que quedan atrás. Y ese es el primer punto que yo quiero que tú tomes en cuenta para este año que se inicia. Deja de verdad lo malo, las cosas negativas que pasaron, déjalas atrás y mira hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? El segundo punto, vaya conmigo nuevamente a Filipenses. Vaya nuevamente a Filipenses. El segundo punto es, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta. El segundo punto es proseguir. Cuando usted busca la definición de proseguir, es adelantar, ir adelante, continuar, extenderse, ¿no? Caminar hacia adelante. Eso es lo que luego de olvidar las cosas que quedaron atrás, nos toca hacer en este año 2021. Seguir adelante, proseguir el camino, buscar las cosas que Dios tiene para nosotros y que están adelante de nosotros, ¿no? Trayéndolo a la vida de Eliseo y de Elías, llegó un momento en que luego de estar con él muchos años, llegó el momento en que tenían que separarse. Mira lo que dice Segunda de Reyes. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2, versículo 19. Segunda de Reyes 2, versículos 9 y 10. Mira lo que dice los versículos 9 y 10, Segunda de Reyes 2. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Elías diciéndole, ok, me estás pidiendo que sea sobre ti una doble porción de mi espíritu. Y Elías le dice, es difícil lo que me estás pidiendo, pero si logras ver cuando Dios me lleve, te será hecho. Eso significaba que Elías tenía que ir hacia adelante, que Eliseo tenía que seguir a su maestro hasta el final. Y entonces comienza el peregrinaje que tuvieron ellos.
La Biblia dice que el primer lugar, si usted lee Segunda de Reyes 2, si usted sigue leyendo, usted se dará cuenta que el primer lugar donde llegaron fue a Gilgal. Gilgal, usted conoce la historia, Gilgal fue el primer lugar donde el pueblo de Israel acampó luego de cruzar el Mar Rojo. Usted conoce la historia, los egipcios que quedaron en medio del Mar Rojo cuando el mar se abrió delante de Moisés, llegaron a Gilgal, y en ese pueblo de Gilgal fue el primer lugar donde ellos acamparon, y en donde el pueblo fue nuevamente circuncidado. Fue en ese lugar, ya siendo libres en Gilgal, en donde también celebraron la Pascua. Gilgal, trayéndolo a nuestros tiempos, representa a aquella persona convertida al Señor, aquella persona que inicia una nueva vida en los caminos del Señor, ¿no? Hay mucha gente, y Gilgal era un buen lugar para quedarse. La Biblia dice que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí en Gilgal porque Dios voy a hacer una diligencia más adelante en el pueblo siguiente. Y usted conoce la historia, ¿no? Eliseo le dijo a Elías: juro por Dios y juro por tu alma que no te dejaré. Y entonces fueron al siguiente lugar, llegaron a Betel. Cuando llegaron a Betel, los profetas que estaban ahí le decían a Eliseo: ¿sabes que tu maestro será quitado de ti hoy? Y Eliseo le decía: no, yo no quiero hablar de eso, cállense la boca, no me hablen de eso. Betel también era un buen lugar donde quedarse. Betel significa casa de Dios. Y Betel representa a aquella persona que está congregada, una persona que no solamente vino a iglesia, sino que se congrega en una iglesia. Congregarse significa que tú vas a la iglesia de manera cotidiana. Y Betel era un lugar también agradable donde se podía quedar la gente. Sin embargo, la Biblia dice que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí en Betel, porque tengo otras cosas que hacer en el pueblo siguiente. Y usted conoce la respuesta. La respuesta fue la misma de parte de Eliseo: juro por Dios y juro por tu alma que no te dejaré. Y entonces pasaron al siguiente pueblo, que fue el pueblo de Jericó. Jericó significa la gran victoria. ¿Recuerdan ustedes la historia? Fue el primer pueblo conquistado por el pueblo de Israel, ya comandado por Josué. Las murallas cayeron y fue el primer pueblo tomado por Dios, que representa una gran victoria. Y eso representa en nuestro tiempo a aquella persona que está en la iglesia, pero vive recordando cosas buenas que ocurrieron. Son personas que están en sus laureles y recuerdan las cosas buenas que hicieron tal vez en algún evento evangelístico, o recuerdan las almas que ganaron en alguna actividad de aquellas que hacemos en la iglesia, y vive de eso y se estanca, no sigue adelante. Y lo mismo pasó en Jericó. Los profetas dijeron a Eliseo: tu maestro te va a ser quitado, tú sabes eso ya. Y Eliseo: cállense, lo que yo no quiero hablar de eso. Y lo mismo pasó. Elías le dice a Eliseo: quédate aquí en Jericó porque tengo otras cosas que hacer. Tú te puedes quedar aquí, este es un buen lugar donde quedarte. Y Eliseo contestó de la misma manera: juro por Dios, juro por tu alma que no te dejaré. Y siguieron al siguiente lugar, que fue a orillas del Jordán. Usted conoce la historia. Elías tomó su manto, golpeó las aguas, el Jordán se abrió en dos, ellos pasaron el río Jordán, y Eliseo pegado a su maestro. Y Eliseo, aún sabiendo que luego de pasar el río, que obviamente las aguas continuaron su curso, le iba a ser una tarea muy difícil volverse atrás, a Eliseo no le importó. Él prosiguió con su maestro, siguiéndolo, porque él sabía que la bendición que Dios tenía para él estaba más adelante. Así que él no soltó a su maestro, siguió con él caminando, y fue luego de cruzar el río Jordán que se dio ese acto maravilloso, en donde vino el carro de Dios que se llevó en vida a Elías, y que afortunadamente Eliseo pudo presenciar y ver, ¿no? Y eso fue lo que hizo que una vez Dios se llevara a Elías, que fue una de las pocas personas que Dios se llevó en vida, el manto de Elías quedó y Eliseo lo tomó. Y al regresar él hizo lo mismo que había hecho su maestro: golpeó las aguas del río Jordán, se abrieron en dos,
Y él regresó, y los profetas que estaban ahí, que lo ven regresar solo, dicen, ahí viene Elías, y mira cómo Elías abrió, cómo Eliseo, perdón, abrió el río Jordán. Y ellos entendieron que el espíritu de Elías estaba en Eliseo. Y cuando llegaron allá y lo vieron solo, los profetas le preguntaron, si quieres podemos ir a buscar a tu maestro, porque seguramente Dios lo dejó en algún valle o en alguna colina. Eliseo les dijo, no vayan a buscarlo, porque ya Eliseo sabía que ya Elías no estaba entre nosotros, que ya Dios se lo había llevado. Ellos insistieron y él les dijo, bueno, vayan, búsquenlo pues. Y cuando regresaron, él les dijo, les dije que no lo iban a encontrar, ¿no? Y ese es el segundo punto, ¿no? Avanzar, mi hermano, porque tal vez el lugar donde estás seguramente no es el lugar que Dios tiene destinado para ti. Dios tiene cosas buenas que están retenidas, que están reservadas para ti, pero están más adelante del lugar de donde estás. Por eso Dios, una de las cosas que Dios te pide que hagamos en este año 2001 es no te conformes, no te ancles, no te quedes en ese mismo lugar, porque hay otras cosas que Dios tiene para ti y que solo podrás conocer si sigues adelante. Y por eso en el versículo que leímos dice, no traigas a memoria cosas antiguas, ¿no? Porque yo hago cosas nuevas, pero solamente las conocerás si sigues adelante. Y por eso en este año 2021 de parte de Dios vengo a decirte, no te quedes ahí donde estás. No sé qué cosas buenas has alcanzado, no sé si te sientes cómoda o cómodo en el trabajo, en el negocio que tienes, pero Dios te dice, hay mejores cosas que tengo guardadas para ti. Solo las conocerás si sigues adelante, si no te conformas, si no te sientes complacido o complacida con los que hasta ahora has alcanzado. Hay otras cosas que Dios tiene guardadas y destinadas para ti, para bendecirte, pero solamente si te esfuerzas y te animas y sigues adelante, las podrás conseguir. Si, como dice Pablo, prosigues adelante lo que está en tu vista, sigues adelante extendiéndote hacia adelante, porque atrás ya ni para tomar impulso, amado hermano. Este año 2020 fue un año duro, en donde hubieron generalmente cosas negativas. Entonces Dios te dice, sigue adelante, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y prosigue hacia adelante. Mira, a Eliseo le era fácil quedarse en Gilgal, le era fácil quedarse en Betel, le era fácil quedarse en Jericó, le era fácil quedarse de este lado del Jordán. Eran lugares donde fácilmente le podía quedarse y ser bendecido. Pero él sabía que la bendición que él quería alcanzar y que Dios tenía para él y que le había dicho el profeta que alcanzaría si estuviera toda la distancia, estaban más adelante. Amado hermano, la bendición que Dios tiene para ti en este año 2021 está más adelante. Tal vez te puedas sentir cómodo o cómoda donde estás, pero créeme, la bendición de Dios está más adelante. La bendición de Dios, la que Él tiene destinada para ti, para tu familia, seguramente está más adelante. Pero tienes que esforzarte. Tienes que hacer como Eliseo. Dejar atrás, no volver, seguir adelante y confiar en Dios. Que Él abrirá puertas, abrirá el camino, abrirá sus puertas, su gran tesoro para ti. Y qué bueno cuando uno al final llega a ese momento de bendición. Ese que siempre Dios tuvo destinado y guardado para ti. Que muchos no alcanzan. ¿Por qué? Por la comodidad. Porque se sienten cómodos, porque sienten que, bueno, con esto que yo gano aquí yo estoy bien. Pero Dios tiene mejores cosas, ¿no? Solo basta que nos esforcemos y hagamos los esfuerzos para alcanzarlas y adquirirlas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no te quedes. Dile a que tienes al lado, no te quedes donde estás. Sigue caminando, sigue adelante. Dios tiene mejores cosas para ti, ¿no? Esa fue la actitud que nos enseñó Eliseo, a seguir caminando adelante, porque bendiciones de Dios que tiene guardadas son las que nos esperan. Pero solamente alcanzan aquellos que perseveran, aquellos que siguen adelante.
aquellos que no se estancan, que prosiguen el camino que está delante de ellos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y el tercer punto, volvamos nuevamente a Filipenses. Volvamos nuevamente a Filipenses 3, versículo 14, que dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Repito, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, el tercer punto importante y que yo quiero traerte a colación y que practicó Eliseo en su momento es: no pongas tu mirada en el hombre. No pongas tu mirada en el hombre. Poner la mirada en el hombre, mi hermano, traerá problemas para ti. Llegó un momento en que Dios se llevó a Elías y a Eliseo no le quedó otra alternativa que ya dejar de confiar en su maestro. Recuerden que lo que el maestro le había dicho a él es: si permaneces conmigo hasta que Dios me lleve y lo puedas ver, te será concedido lo que pides. Así que Eliseo no se despegó en ningún momento de su maestro. Pero llegó el momento en que Dios se lo llevó. ¿Y de quién dependía entonces Eliseo? De Elías. Ya Elías, Dios se lo había llevado. Así que comenzó no tenía más alternativa que confiar en el Dios de Elías, en el Dios supremo. Ya su dependencia estaba en Dios y no en otra persona. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar también en este año 2021. No pongas tu mirada en personas. No pongas tu mirada en otra cosa. Mira lo que dice Segunda de Reyes 2:16. Ve nuevamente a Segunda de Reyes 2, versículo 16. Porque cuando él llegó y los profetas vieron que regresó solo, le dijeron, versículo 16: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no vayan. Él le dijo que no fuera. Pero estos insistieron, fueron a buscar a Elías, pero nunca lo encontraron. ¿Por qué? Porque ya Eliseo había visto cuando Dios se lo había llevado en la carroza, en ese carro con esos jinetes, esos carros de fuego y los jinetes que se lo llevaron. Entonces Eliseo ya deja de confiar en Elías, comienza a confiar en el Dios de Elías. Porque, mi hermano, cuando comenzamos a confiar en el hombre es imperfecto, el hombre se equivoca, y por eso Dios dice: pon tu mirada en mí. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Vaya conmigo a Hebreos 12:2, dice así: Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que nos está diciendo Dios para ti y para mí en este año 2021 es: no pongas tu mirada en hombre, no pongas tu mirada ni en tu marido, ni en tu mujer, ni en tus hijos, no pongas tu mirada en tu jefe, no pongas tu mirada en tu trabajo, ni en las cosas materiales que puedas tener. Pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque el hombre es imperfecto, el hombre falla. Jesús no te va a fallar, Dios no te va a fallar. Por eso es que nosotros debemos poner nuestra atención, nuestra mirada en este año 2021 en Dios. Pon tu mirada en Jesús. Él es el que te guía, Él es el que te orienta. Eso fue lo que pasó con Elías y con Eliseo. Cuando Dios se llevó a Elías, a Eliseo no le quedó de otra. Ya tuvo que desprenderse de su maestro y confiar en Dios. Y ya era el Dios de Eliseo, ya no era el Dios de Elías, porque ya Elías Dios se lo había traído.
Y una cosa que Dios nos enseña en su palabra es que Él no comparte su gloria con nadie. Cuando dependemos de personas, cuando ponemos nuestra mirada en personas y no en Dios, estamos cometiendo un error. Pecamos contra Dios porque lo estamos poniendo en segundo lugar. Hacemos mal con la persona a quien seguimos. Hacemos mal con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria. Dios tiene personas que utiliza para su gloria, pero la gloria es de Él. Y Él quiere que los ojos sean puestos en Él y no en personas, ¿no? Llegó el momento en que Dios se llevó a Elías para que Eliseo dependiera de Dios y no dependiera de nadie. Por eso es, amado hermano, que en nuestra iglesia, cuando yo no voy a predicar, nunca anuncio quién lo va a hacer. Porque conozco de iglesias en donde la gente averigua y llama para saber quién va a predicar, para ver si van o no a la iglesia. Eso es poner tu mirada en personas y no poner tu mirada en Dios. Tú debes poner tu mirada en la palabra de Dios, no en quién la va a llevar. Y por eso en nuestra iglesia, cuando yo no voy a predicar, nunca digo, hey, este domingo o este viernes va a predicar fulano o fulana. Nunca hago eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que las miradas estén puestas en mí, sino en la palabra de Dios. No importa quién la lleve. Tu corazón debe estar puesto en recibir la palabra que Dios tiene preparado para ti, no en la persona que la va a llevar. Es cierto, yo puedo entender que ustedes amen a su pastor, sean leal a él, les guste la palabra como la da el pastor, pero al final es la palabra de Dios la que a ti te debe interesar, no la persona que la va a llevar. La persona es simplemente un instrumento. Y por eso en nuestra iglesia yo no practico eso de decir quién va a predicar tal o cual día. Usted va a buscar palabras, no va a buscar personas. Y eso es lo que Dios nos enseña. Pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en Jesús, no la pongas en el hombre. Eliseo tuvo que depender de Dios cuando se llevaron a su maestro. Y estaba pegado a él en su momento. Eliseo estaba pegado a Elías. Pero llegó un momento en que Dios dice, ve acá, esto no me está gustando, yo me voy a llevar a este hombre. Porque yo quiero que este sucesor me vea a mí, me busque a mí, no busque al que le enseñó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es lo que Dios nos enseña y que quiere que hagamos en este año 2021, tal como lo hizo Eliseo. Buscar a Dios, poner tu mirada en Dios, depender solamente de Él. Cuando dependemos de personas, puede ser muy peligroso, porque el ser humano es imperfecto. Nadie es perfecto. Y por eso Dios nos enseña, mírame a mí, te dice Dios. Sobre mí debe estar puesta tu mirada, tu mayor atención, porque el que te bendice es Dios. El pastor no bendice. El pastor es un instrumento que Dios utiliza. Usted debe buscar de Dios y en Él, solamente en Él, debe poner su mirada. Así que, amado hermano, para terminar, son 3 aspectos importantes. El primero, olvidar, pero olvidar de verdad, como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No olvides Shiwimaní, recordando cosas de un montón de años atrás y en la primera oportunidad las sacas a relucir de nuevo. No. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Ese es el primer punto que Dios quiere que tú practiques en este año nuevo. Número 2, proseguir. Seguir adelante. Seguir a lo que está delante de ti. No te conformes a donde has llegado, porque la bendición de Dios, tal como le ocurrió a Eliseo, estaba más adelante. Si Eliseo se queda en Gilgal, si se queda en Betel, si se queda en Jericó o en el Jordán, no hubiese alcanzado la doble porción de espíritu de Elías que él estaba pidiendo. Y lo mismo Dios nos enseña a nosotros. La bendición que Dios tiene para ti y para mí, seguramente no está donde estamos, está más adelante. Pero para eso, para alcanzarla, para conocerla y verla, tenemos que proseguir, amén. Y el tercer punto, y el más importante que Dios te pide que cumplas en este año 2021 y por el resto de tu vida, es que pongas tu mirada en Dios. No pongas tu mirada en personas, no pongas tu mirada ni en tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos, y no me malinterpretes.
No pongas tu mirada en jefes, no pongas tu mirada en trabajos o en negocios, no pongas tu mirada en dólares, no pongas tu mirada en cosas materiales, tu carro, tu casa. Pon tu mirada en Dios. Cuando Dios se llevó a Elías, Eliseo tuvo que depender de Dios. Ya no estaba Elías. Mi hermano, llegará un momento en que yo no esté y estará otra persona. Por eso, tu mirada debe estar en la palabra de Dios y no quien la lleva. El hombre o la mujer es instrumento que Dios usa para su palabra, pero tu mirada debe estar en el dueño de la palabra, que es Dios. Y es lo que Dios nos dice. Por eso, repito, en nuestra iglesia yo nunca anunciaré quién va a predicar. No te supone que sea yo, porque soy el pastor de la iglesia. Pero cuando no sea yo, nadie se enterará. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú pongas tu mirada en mí. Yo quiero que tú pongas tu mirada en la palabra. Que esa es la que te salvará, esa es la que te cambiará, esa es la que te bendecirá. Nosotros, los que llevamos la palabra en algún momento, somos simples instrumentos que podemos estar hoy y mañana no. Y el hecho de que no esté yo no quiere decir que tú... Mira, yo siempre he pensado que el que se va de la iglesia por alguien, fue a la iglesia por alguien y no por Dios. Porque no es posible que tú te vayas a la iglesia por culpa de alguien. Porque tú vas a la iglesia a buscar a Dios. Cuando alguien se va de una iglesia, de que porque fulana o mengana, tú te vas de una iglesia, entonces tú a quién ibas a buscar la iglesia. Cuando alguien va a una iglesia, cuando alguien se va de una iglesia por gente, es porque no estaba buscando a Dios. Porque si tú vas a buscar a Dios, a ti no te importa quién está en la iglesia. Tú vas a buscar de Dios. Mi hermano, y yo lo he dicho, la misma iglesia que Dios no rechaza. Dios no rechaza al que mató a tu hijo. Si el que mató a tu hijo, por ponerlo grave, va a la misma iglesia tuya, Dios no lo va a rechazar. Dios no rechaza a nadie que le busque en espíritu y en verdad. Por eso debemos ir a la iglesia buscando a Dios. Yo no entiendo eso de que alguien se vaya de una iglesia por alguien. Eso yo no lo entiendo. Porque si tú vas a la iglesia, tú vas buscando a Dios, no vas a buscar gente. Pero bueno, eso es algo que también lamentablemente ocurre en muchos lugares. Así que, mi hermano, para terminar, este año 2021 es un año en donde Dios tiene cosas distintas. Todavía estamos en época de pandemia, pero confiamos en que Dios tomará el control y las cosas cambiarán y volveremos a la normalidad que todos esperamos. Pero para eso Dios te dice en este año que se inicia: olvida ciertamente lo que queda atrás, prosigue hacia adelante, porque la bendición seguramente no está donde estás, sino más adelante. Tienes que esforzarte más. Y tercero, por favor te lo suplico, no pongas tu mirada en hombres, pon tu mirada en el Dios que todo lo puede. Dice la Biblia, en el autor y consumador de la fe. Solo en Él y solamente en Él debe estar nuestra mirada. Así que si cumplimos con estas tres cosas en este año 2021, tiene que irnos bien, como le fue bien a Eliseo. La Biblia dice que Eliseo hizo muchas cosas más de las que hizo Elías. Pero el maestro era Elías, el que apareció en el monte de la transfiguración con Jesús. No fue Eliseo, fue Elías. Eliseo hizo mucho más, pero el hombre que le enseñó fue Elías. Él apareció con Jesús y con Moisés en el monte de la transfiguración. Dios los honró en ese momento. Pero llegó un momento en que todos estos hombres tuvieron que depender de Dios, no de un hombre. Así que si hacemos esto y cumplimos con estos tres puntos, tendremos un año 21 que tendrá que ser de bendición para ti. ¿Cuántos lo creen y están dispuestos a cumplirlo en este 2021 que acaba de empezar? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos que la reciben. Gracias, Dios, por permitirnos llegar a este año 2021, donde sabemos que tu presencia, en donde sabemos que tus bendiciones y tus cuidados estarán sobre nosotros. Te doy gracias por habernos sostenido en este año que acaba de terminar, y te damos gracias por todas las cosas que sabemos que recibiremos de parte tuya en este 2021.
Te pedimos, oh Dios, que permitas que nuestra mentalidad en este año sea la misma que tuvo Eliseo. Que olvidemos, pero ciertamente, las cosas que quedaron atrás, que prosigamos hacia adelante, hacia el camino. Y tercero, que pongamos nuestra mirada en ti, al supremo llamamiento, como tu palabra dice, en Cristo Jesús, para que nuestras bendiciones no se hagan esperar, para que tú abras a favor nuestro tu gran tesoro, el cielo, y para que todo lo que emprendamos sea bendecido por ti, porque tenemos la mentalidad correcta. Te doy gracias, Señor, por este año 2021 y te pido bendición para todos mis hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos. Que tengamos un 2021 lleno de bendiciones. Sabemos que el camino no será fácil. La pandemia todavía está en apogeo, pero también sabemos que tú tienes control de todas las cosas y que en su momento los que confían en Jehová serán como el monte de Sión que permanecen para siempre. Así que te doy gracias, Dios. Te pido bendiciones para cada uno de nuestros miembros, para todo el liderazgo de esta iglesia y todos los miembros fieles del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos que se unirán, que formarán parte cuando podamos volver, y que tus bendiciones seguramente estarán con nosotros porque tenemos la mentalidad correcta. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Feliz año 2021. Recibámoslo con alegría, con la expectativa que Dios espera de ti y de mí. Dios le bendiga y nos veremos próximamente en la prédica de este domingo. Dios le bendiga.